En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Señora secretaria, cuenta, por favor. Gracias, señor presidente. Para el día de hoy estaba invitado la Comisión Chilena de Energía Nuclear, quien junto con agradecer esta invitación, señalan que hoy día se encuentran participando en la Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica en Viena, por lo que solicitan ser invitados en la sesión del próximo martes 3 de octubre. De acuerdo a las instrucciones que usted me dio, yo ya le contesté que sí era posible. Y lo otro es una cosa de procedimiento, presidente, que un invitado de hoy es la Sociedad Anónima de Metro y que están solicitando ser considerados para exponer en primer lugar porque después tienen reunión de directorio. Por Eso. supuesto, sí lo haremos, señora secretaria. Sí. Se ofrece la palabra por la cuenta, senadoras, senadores. Yo quiero poner dos temas de discusión antes de iniciar y recibir a nuestros invitados. El primero dice relación con la creación de un sistema de investigación avanzada de la defensa en los ámbitos propios y especialmente las tecnologías duales, tecnologías de uso civil y militar. Las Fuerzas Armadas tienen, cada una de las instituciones, centros de investigación y desarrollo, también hacen pruebas y evaluación. Nosotros tenemos, a contar de este año, firmado ya el primer tratado, eso fue autorizado y ya existe con Estados Unidos, lo que es intercambio además de materias de conocimiento en investigación, desarrollo, prueba y evaluación. Es de interés entonces avanzar en la creación de una institucionalidad pública, específicamente un Instituto Tecnológico Público de la Defensa. Es algo que hemos estado conversando con la ministra de Defensa, pero quiero solicitar el acuerdo de ustedes para poder enviar a la ministra un documento en el cual le podamos expresar y manifestar nuestro interés como comisión en poder contribuir a desarrollar este ecosistema, pedirle a ella información de cómo tienen previsto la generación de este Instituto Tecnológico Público de la Defensa y ver cómo articular una mesa de trabajo para el fortalecimiento de los ecosistemas. Esto significa incluso trabajar en la política de defensa, generando como una nueva capacidad estratégica de la Fuerza Armada la capacidad de investigación y desarrollo, conocimiento, que es una de las áreas fundamentales para que esto sea también reconocido como aquellas necesidades de financiamiento con los recursos de capacidad estratégica, o sea, una capacidad estratégica adicional en generación de conocimiento, desarrollo de talento, y eso compartirlo, y por eso se habla de tecnologías de uso dual. Quizá el mejor ejemplo es lo que ya ha partido siendo la Fuerza Aérea con el desarrollo espacial, satelital, en donde ya están involucradas las universidades, ya hay centros que se van a desarrollar en bases aéreas y que permiten confluir el mundo académico militar, la formación académica de ellos, con el mundo civil académico en las universidades. Si a ustedes les parece, oficiaríamos a la ministra de Defensa solicitando nos pueda informar y pidiendo esta reunión para después poder seguir avanzando la materia. ¿Están de acuerdo? Muy bien, se opta el primer acuerdo para enviar. Lo segundo es recordar la moción parlamentaria de los senadores de la Comisión de Defensa del 2018, uno de ellos, el senador Pedro Araya, aquí presente, el cual creó al mes de octubre Mes Nacional de la Ciberseguridad. Esto porque ya hemos visto, el mundo avanza muy rápido, la conexión del mundo digital con el mundo físico son inseparables y no hay frontera. Y cuando no hay frontera y donde las Fuerzas Armadas están en la frontera, bueno, aquí entramos a tener que entender un mundo que está compuesto no solo por actores civiles, actores estatales, algunos incluso actuando maliciosamente. Es por eso que la generación de una instancia de actualización de conocimiento como el mes de la ciberseguridad y lo que se propone en la estrategia Chile Digital 2035 de un Foro Nacional de Ciberseguridad requiere, esto lo ha pedido así la presidencia del Senado, de tener una comisión que si bien no tenga el apellido, sí lleve este tema. Entonces la propuesta es poder expresarle, solicitarle al presidente del Senado que como comisión nos hagamos cargo de apoyar aquellas instancias que sean relacionadas con la generación de actividades y de encuentros, básicamente en este ámbito dual, tal como lo señalé anteriormente, de tecnologías que sirven al mundo civil y al mundo militar.
para lo cual la comisión sería la que apoyaría estas instancias a la presidencia, especialmente con el Foro Nacional de Ciberseguridad. Si están ustedes de acuerdo, solicitaríamos eso a la presidencia. Muy bien, en acuerdo. Damos inicio a la sesión y tal como ha sido solicitado por la empresa de transporte Metro S.A., le damos la bienvenida al presidente del directorio, señor Guillermo Muñoz, al señor gerente general, señor Felipe Grau, al gerente corporativo de asuntos legales, señora María Ignacia Castro, para que ustedes nos puedan exponer todo lo relacionado con la tramitación del actual proyecto de protección de infraestructura crítica al país, boletín 16.143/0. Tiene la palabra, señor presidente del directorio, don Guillermo Muñoz. Muy buenas tardes, señor presidente. Quisiera, antes que todo, agradecer a través suyo al resto de los integrantes de la comisión por la invitación a esta sesión. La verdad de las cosas que para nosotros, para esta empresa que diariamente transporta más de 2,2 millones de pasajeros al día, es muy importante la tramitación de un proyecto de ley como el que está puesto en tabla en esta comisión. En general, lo que hemos podido observar, y aquí nos va a acompañar luego la presentación tanto el gerente general como la gerencia corporativa de asuntos legales, nos parece muy adecuado respecto de las funciones que cumple la empresa, los artículos que se están tramitando. Tenemos eso sí, y quisiéramos en esta presentación poder llegar a algunos pequeños comentarios. Así que agradezco, como le digo, la invitación y voy a darle la palabra al gerente general y luego a nuestra gerenta legal, María Ignacia Castro. Muchas gracias, señor Guillermo Muñoz. Damos la palabra al gerente general de Metro, señor Felipe Grau. Ahora sí. Disculpen, estaba silenciado. Bien, junto con agradecer la invitación que nos han hecho para poder expresar nuestra opinión respecto a este proyecto de ley, señalar que para nosotros como Metro nos parece muy relevante ser considerados dentro de la infraestructura crítica en una situación de excepción como la que se está planteando en este proyecto de ley. Nosotros actualmente somos una empresa crítica desde el punto de vista de seguridad, tenemos toda la estructura en términos de un encargado de seguridad y una estructura de seguridad, planes de seguridad asociados a esa materia, pero sin ninguna duda el tener también la posibilidad de ser considerado como infraestructura crítica en el escenario de una condición de excepción constitucional lo es todavía más, sobre todo teniendo en consideración que la interrupción del servicio de metro es extremadamente relevante para el buen funcionamiento de la ciudad de Santiago. Como explicaba hace unos minutos Guillermo, hemos preparado una pequeña presentación con algunas observaciones y comentarios al proyecto de ley, así es que María Ignacia, que es nuestra gerente de asuntos legales, va a exponerlos a continuación. Muchas gracias, señor Felipe Grau. Damos la palabra a la gerente corporativa de asuntos legales, señora María Ignacia Castro. Tiene que conectar micrófono, no la estamos escuchando. No, todavía está bloqueado su micrófono. Ahora sí, perdón. Sí, ahora sí. Disculpe. ¿Procedo yo a proyectar o sí? Sí, me señalan que usted tiene el control, está habilitada para poder proyectar la exposición. Voy. Un segundo. ¿Mm? No sé si lo están viendo.
Sí se está viendo, si lo pudiera poner en pantalla completa sería ideal. Ahí sí, se ve perfecto. Ya, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Ignacia Castro, estoy a cargo de los asuntos legales y del gobierno corporativo de Metro. Y a continuación vamos a exponer sobre los comentarios que tenemos al proyecto de ley que está en tabla. Vamos a ir directo a los comentarios, no vamos a hacer ninguna introducción al respecto. El primer comentario tiene que ver con el artículo 6 en materia de criterios de criticidad e impacto en la valorización de cada infraestructura crítica. Recuerdo, de acuerdo a lo que está en el proyecto de ley, de acuerdo a nuestra experiencia vivida durante los últimos 50 años de operación, el estallido social y los últimos años, que han sido también complejos, estimamos que los criterios de criticidad e impacto contenidos en el proyecto de ley son claros y completos. También estimamos que estos incluyen la infraestructura crítica de Metro. Asimismo, nosotros tenemos una idea desde hace bastante tiempo de cuáles de nuestras instalaciones cumplen con dichos criterios para ser entendida como parte de la infraestructura crítica. ¿Me interrumpen, por favor, si hay algo que no está claro? Por supuesto, siga adelante. En segundo lugar, respecto al contenido del artículo 11, relativo al contenido del plan del operador para la protección de infraestructura crítica, estimamos que en cuanto al número 4 de dicho artículo, en cuanto a medidas de respuesta oportuna frente a ataques para reducir impactos, interrumpir ataques y mitigar sus consecuencias, nos parece relevante establecer una aclaración en el texto para entender cómo se va a relacionar el operador de la infraestructura crítica con las Fuerzas Armadas y de orden, de manera de aplicar la fuerza y repeler los ataques cuando estos ocurran, y también para que las Fuerzas Armadas y de orden, al momento de asumir la protección de la infraestructura, puedan conocerla y protegerla. En preciso, estimados senadores, la idea de nosotros es darle a entender a la comisión que tanto antes, durante o después de que se ha emitido el decreto supremo por parte del presidente de la República, hay una coordinación que es clave de manera de repeler los ataques que estén sucediendo en los hechos. En nuestra experiencia, esa coordinación debe estar clara. No está clara en la ley. Tampoco vemos una remisión de la ley a un futuro proyecto de reglamento por parte de Interior. Por lo tanto, recomendamos cubrir dicho punto ya sea en sede legislativa o reglamentaria. En segundo lugar, en cuanto al número 5, respecto de sistemas de gestión de seguridad, que incluye la implementación de medidas indicadas en los numerales anteriores, las alertas, el registro de ataques y acciones realizadas, monitoreo, coordinación y comunicación, a Metro le parece que sería muy conveniente aclarar en el texto si todas estas gestiones y numerales anteriores, alertas y registros, coordinación, monitoreo y comunicación se refieren a lo que ocurre antes de la dictación del decreto supremo, es decir, como podríamos decir en tiempos de paz, o una vez dictado el decreto supremo y cuando es necesario repeler ataques que sean reales. En cualquiera de los dos casos, estimamos que no queda claro tampoco quién es la contraparte del encargado por parte del operador de la infraestructura crítica para efectos de la coordinación y comunicación. En tercer lugar, es importante destacar, aunque el texto ya lo establece, pero lo queremos recalcar, como decía el gerente general, en nuestra calidad de empresas estratégicas, al amparo del decreto ley 3607, importante que tanto los S10 como Interior se coordinen de manera de que el contenido y alcance del estudio de seguridad y del plan de seguridad conversen, no se contradigan ni dupliquen su contenido. Seguimos adelante entonces con nuestros comentarios al artículo 12, el deber de cumplimiento. Este comentario, más que al texto legal, tiene que ver con una sugerencia que nos parece pertinente
hacer al Ministerio del Interior y tiene que ver con una gestión que podría realizarse una vez promulgada la ley en cuanto a poder organizar un taller explicativo con los operadores de infraestructura estratégica más importantes del país, de manera de aunar criterios y estándares y formatos que se van a utilizar en el plan de seguridad, de manera de evitar que tanto la autoridad política como los operadores de infraestructura digamos, cometan errores al momento de presentar estos planes. En cuarto lugar, y esto ya tiene que... En cuarto lugar, y esto tiene que ver más bien con un tema jurídico, el texto hace alusión a infracciones graves, leves y levísimas al incumplimiento de las estipulaciones legales. Sin embargo, en cuanto a su sanción, solo se menciona cómo se sancionará a aquellos operadores de infraestructura crítica que pertenezcan a la administración pública, tomando en cuenta que hay muchos operadores de infraestructura crítica que no son parte de la administración pública, tales como Metro y otras compañías privadas. Sería importante establecer en el texto legal cómo se sanciona, se procede y se multa a dichas sociedades que no pertenecen a la administración pública. De lo contrario, no se las va a poder sancionar. Además, no se establece en el texto de la ley el monto de las multas asociadas para unos u otros casos. En último lugar, y respecto a los mayores costos asociados para Metro con ocasión del proyecto de ley que estamos comentando, estimamos que según el texto que se nos ha presentado, esto no presentaría mayores costos. Eso sería, presidente. Muchas gracias, señora María Ignacia Castro, muy clara su presentación. Y se ofrece la palabra a las senadoras y senadores de la comisión. Bien, me han pedido que parta. Debo felicitar por el análisis a Metro, que efectivamente, tal como se ha señalado, una infraestructura crítica nacional con más de 2,2 millones de personas que mueve diariamente. Los efectos generan efectos disruptivos en la población. El tema de la criticidad es algo que ustedes conocen bien y lo han manejado y se valora que esté bien tratado. Por eso quiero irme al artículo 11, que es donde quizás se hace la mayor cantidad de observaciones. Efectivamente, lo que ustedes señalan son vacíos que hemos ido encontrando respecto a las formas prácticas de coordinación. Hoy existen estudios de seguridad, pero no tenemos planes. ¿Cómo planificamos para poder ejecutar acciones coordinadas? Los países más desarrollados han terminado generando centros de protección de infraestructura crítica. Esa ha sido como la forma para lograr que alguien sea responsable de lograrlo. El CNPIC de España, el NPIC en Reino Unido, o sea, todos los países. De hecho, tenemos ya un informe de la BCN que lo vamos a compartir con las senadoras y senadores, que nos hablan de cómo se hace la protección de infraestructura crítica en nuestros países. Y esta es la esencia, la coordinación. Lo que se señala respecto al decreto supremo es efectivo, o sea, en qué momento, cuál es el momento que se gatilla. Y aquí viene algo que es lo que me gustaría saber si es factible, que es el tema de la alerta. ¿Qué capacidad de alerta, de monitoreo tiene Metro para alertar al sistema con aquellas cosas que son propias, sospechosas? Porque lo que se busca es generar disuasión, vale decir, evitar que se vaya a generar un ataque, porque una vez que ocurra el ataque ya es muy tarde, no sirve de nada las fuerzas que han actuado. Entonces, la primera pregunta va respecto a los sistemas de alerta que pueda tener Metro respecto a situaciones que pueden ocurrir y cómo se comparte esa información. Lo segundo es algo que ya se mencionó, la necesidad del taller explicativo para todos los operadores de infraestructura crítica. Señalar que existe una moción parlamentaria que está en segundo trámite en el mes de noviembre, que es básicamente hacer lo mismo que hizo Estados Unidos después de los ataques que tenía infraestructura crítica, que es destinar un mes, el mes de noviembre, a desarrollo de la promoción de la protección de infraestructura crítica y la prueba, los ejercicios. Porque tal como se señalaba en el inciso anterior del artículo 11, ¿cómo se va a probar si efectivamente las Fuerzas Armadas conocen el lugar, saben cómo tienen que concurrir, de qué manera lo van a hacer? Esto es para que la comisión sepa que probablemente vamos a tener que buscar un mecanismo para generar instancias y saber que al menos una vez al año esto se puede probar.
Lo que se ha señalado respecto a infracciones y sanciones también, sería interesante tener legislación comparada y asimilarlo a algo para saber de qué estamos hablando, porque si no, esto queda en el aire. Y todo se tiene que efectivamente referir a reglamentos. No podemos dejar algo tan delicado y serio como esto solamente en la ley. Esto tiene costos y ahí también me gustaría saber si ustedes tienen previsto algún costo adicional y de qué forma esto no afectaría la tarifa. No queremos, o si es que van a aparecer costos, que estos no vayan a afectar los servicios básicos, los costos y ver la forma de poder hacerlo. Y la última es una duda que está relacionada con generar un sistema nacional de infraestructuras críticas robusto, vale decir que le pegan pero no se cae, resiliente, que si se pega se vuelve a parar, redundante, que tiene capacidades para poder desplazarse por varias áreas, y rápido, rapidez. Esto por algo que no hemos discutido todavía, que es el de compartir infraestructuras críticas por ejemplo, para desplegar algunos servicios. Específicamente, hoy todos dependen de la fibra óptica para que la route, la resiliencia, la redundancia exista. Si ustedes han hecho algún estudio de cómo se puede compartir infraestructuras, Metro llega a todos lados, puede reforzarse perfectamente la red digital que va a proveer información, alertas y poder poner más servicios. O sea, qué experiencias tienen y qué se podría hacer para lo que es compartir infraestructura crítica para robustecer el sistema. Esas serían las preguntas. La senadora Proboste va a hacer sus preguntas que vamos a recibir y después les damos la palabra a ustedes. Senadora Proboste. Muchas gracias, presidente. Agradecer a Metro su participación en esta comisión, con sus opiniones, con además comentarios y sugerencias al proyecto de ley. A mí me llama la atención algunos temas porque siendo Metro una de las empresas estatales más relevantes en el transporte público, cuando miro los comentarios al artículo 11, por ejemplo, me parece muy legítima su pregunta respecto de las medidas de coordinación, pero quisiera preguntarle a Metro si estos temas fueron parte de las conversaciones previas a la presentación del proyecto de ley. ¿Cuántas veces Metro fue convocado por el Ministerio del Interior o el Ministerio de Defensa al trabajo prelegislativo para abordar estos temas? Si es que ustedes plantearon estas inquietudes allí, ¿cuáles fueron las alternativas que se plantearon en ese momento? Presidente, usted se refirió largamente al artículo 11 que forma parte de los comentarios de la empresa Metro. Yo quisiera además plantear algunas consultas respecto al artículo 6, en donde se abordan los criterios de criticidad e impacto en la valoración de cada infraestructura crítica. Y por cierto, Metro lo señala en su intervención, dispone de un mapa que establece la ubicación de cada una de estas infraestructuras según su criticidad y establece además algunos ejemplos a saber respecto de esta infraestructura. Pero me gustaría preguntarle cómo definen sus activos críticos en términos técnicos y operativos. Si bien es cierto, ellos tienen acá dentro de la presentación las estaciones de los centros de distribución de carga, pero particularmente quisiera referirme a los sistemas de alimentación de energía. Y si estos son parte de la empresa o es la empresa eléctrica la que da este servicio, cómo en esa materia también se pueden coordinar en esas materias. Y cómo se resguarda la operatividad del servicio computacional sobre la que se desarrolla la operación del servicio. Si es que estos son servidores propios de la compañía o son externos. Lo pregunto esto también a propósito de lo que hemos estado viviendo con los ataques, la plataforma de mercado público sigue caída, escuchamos los reclamos de los servicios públicos que no pueden comprar. Entonces, creo que este elemento particularmente, cómo somos capaces de resguardar la operatividad del servicio computacional sobre la que se sustenta la operación del servicio, es bien importante. Y si estos son servidores propios de la compañía o es una empresa externa la que provee el servicio. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora Proboste. Se ofrece la palabra. Senador Cruz Coque. Yo me sumo a las palabras, primero saludarlo y agradecer la exposición. Creo que el documento es bastante claro, pero sí sorprende que los dos primeros comentarios del texto y parte de lo que se sugiere
al final, en términos de las obligaciones de los operadores de infraestructura crítica y de cómo se va a relacionar con las Fuerzas Armadas, me parece que dejan en claro que no ha habido mucha coordinación con el Ejecutivo. Acá lo que llama la atención es que, habiendo sido Metro, no solamente siendo una empresa pública y que además fue afectada probablemente por uno de los episodios más crudos de violencia callejera que se hayan tenido en el país, ¿verdad? En Santiago, con una cantidad enorme de estaciones quemadas, algunas totalmente, incluso no haya existido reuniones previas para, qué sé yo, generar preguntas de cómo cuáles van a ser las medidas de coordinación, cómo se va a relacionar con las Fuerzas Armadas, ¿verdad? No queda claro quién es la contraparte del operador para efectos de coordinación y comunicación. Entonces a mí también me llama un poco la atención, siento que es absolutamente válido lo que pregunta también el Metro, ¿por qué en la redacción previa de este proyecto de ley, eh, Metro debió haber sido uno de los insumos más relevantes y más importantes, debido precisamente a la importancia que ha tenido como empresa en momentos de ataque a infraestructura crítica del país como nunca habíamos visto antes? Entonces, la pregunta es un poco a la empresa y la traslado también al Ejecutivo. ¿Qué coordinación existió precisamente para hacer una ley que considerara ciertos elementos prácticos cuando se producen precisamente aquellos efectos que la ley estima prever, que es la protección a la infraestructura crítica del país, sobre todo basado en hechos, en experiencia, en alguna casuística que nos lleva a decir, mire, esto funciona de tal manera, hay experiencia en esta materia. ¿Mm? Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Cruzcoque. Damos la palabra a Empresa de Transporte Metro S.A. para que vean la forma que van a contestar cada uno de las preguntas que se hicieron. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, y también muchas gracias a los senadores y senadoras por Perdón, ¿se me escucha? Sí, se escucha sin problema. Antes que todo quisiera comentarles que Metro efectivamente es una empresa pública, pero que tenemos ciertos niveles de autonomía con el Ejecutivo. Funcionamos en una lógica distinta. No somos parte del gobierno y del Poder Ejecutivo, pero sí tenemos permanentes reuniones de coordinación. Y en particular en el tema de seguridad, que hemos establecido con la Subsecretaría de Interior importantes niveles de coordinación a través de los cuales hemos aplicado primero planes de contingencia frente a diversos episodios que han sido de público conocimiento referido a eventuales protestas, eventuales y posibles acciones que pudieran. Sí, quisiera pedirle si es factible, mientras usted habla, si se pueden suspender los... Ahí sí, están suspendidos los micrófonos. Adelante. No, ahí parece que quedó también bloqueado usted. No lo escuchamos. Ahora sí, ahí sí. Se perdió nuevamente. Don Guillermo Muñoz, tal vez, si está con el señor Felipe Bravo, cuando él dejó conectado se escuchaba bien. Yo creo que con uno suficiente. Está apagado ahora, si pudiera prenderlo. Ahí sí, ahora. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Allá. Claro. Sí, si pudiera seguir, ya lo escuchamos. Gracias. Lo que le comento es que Metro tiene una coordinación permanente a través de la Subsecretaría de Interior para todo lo que tiene que ver con el resguardo de su infraestructura, especialmente en lo que hace referencia a eventuales protestas, manifestaciones o acciones que pudiesen comprometer la continuidad del servicio. En ese sentido, tanto a través del Ministerio del Interior como con las policías, se mantiene esta coordinación efectiva y permanente, tanto así que
Afortunadamente, podemos señalar que el daño producido a los activos de la compañía en los distintos hechos ocurridos en este último tiempo han sido bastante mínimos, y eso en parte es por la coordinación que se ha hecho y también por las medidas que después el gerente general de la compañía puede detallar, que también era parte de algunas consultas, los sistemas de alerta preventiva que se han ido desarrollando en Metro. Ahora bien, cosa distinta es el caso de la coordinación para este proyecto de ley en específico, en donde sí hemos tenido algunas dudas que se le hemos planteado después de la presentación del proyecto de ley al Ejecutivo, que tiene que ver como una implementación más bien de orden práctico y de coordinación con las Fuerzas Armadas, esta vez ya no tanto con las fuerzas de orden y seguridad, sino que más bien las Fuerzas Armadas. Ocurriría en la aplicación, en la eventualidad de la aplicación de esta ley. Así es que, como les digo, señalarles en el sentido que existe una coordinación, pero para efectos de esta tramitación y de lo que esta ley está tratando, nos surgen estas dudas que las hemos ido planteando. Como digo, el resto de las que son bastante técnicas y bastante específicas, consultas que han planteado distintos senadores y senadoras, le voy a dar la palabra a Felipe Bravo, que es el gerente general, para que les pueda ir haciendo una explicación más específica respecto de las dudas que ustedes han planteado. Muchas gracias, Sí, señor Guillermo Muñoz. Le damos la palabra para a complementar un poco también la respuesta de Guillermo en materia de la coordinación. Hoy día la coordinación es un elemento central para todo lo que tiene que ver con seguridad en la red de metro. La seguridad es central para nosotros, y el estar correctamente coordinados e informados por los distintos entes que tienen esa información es fundamental. Nosotros tenemos un equipo que está permanentemente monitoreando redes sociales, que está en contacto con Carabineros, que está en contacto también con la Agencia Nacional de Inteligencia, de la cual nos vamos nutriendo de la información, y también de la información de la que nosotros recopilamos en la propia estación con nuestros vigilantes y nuestro equipo de seguridad. Y también la ponemos a disposición en un trabajo bidireccional. De ahí la observación que hacemos al proyecto de ley en materia de coordinación, porque el proyecto establece la condición, qué es lo que ocurre una vez que se declara la condición de excepción. En ese momento es muy importante establecer los criterios correctos y las coordinaciones correctas para poder hacer efectiva el resguardo de esa infraestructura. Y eso implica un trabajo que es previo a que ocurran los hechos, y también muy especialmente una vez que esos hechos ocurren. Esa es fundamentalmente la observación. En términos de nuestra infraestructura, nosotros, después de los hechos que ocurrieron en octubre del 2019, hemos hecho una inversión muy grande en reforzar la infraestructura en términos físicos. Hay cierres perimetrales, hay barreras que hemos reemplazado las estaciones, los propios portones. Hemos invertido en tecnología que también nos permite tener alertas tempranas. Tenemos hoy día cámaras en los entornos de las estaciones que nos permiten identificar cuando hay un riesgo que se está acercando. Puede ser una marcha, puede ser una manifestación de algún otro tipo o algún otro elemento que esté ocurriendo en el entorno. Y tenemos protocolos que hemos adecuado tanto para nuestro personal de seguridad y de la propia operación, como también para activar a las fuerzas de carabineros que nos vienen a apoyar en tiempos habituales y normales. También en términos de la operación, nosotros hacemos un simulacro anual que está focalizado en poder medir nuestra capacidad de reacción ante situaciones críticas, obviamente con un foco más bien operativo, pero observamos que eso también podría ampliarse a una situación de crisis mayor, y que podría eventualmente también considerar un simulacro con una intervención en situación de excepción de las Fuerzas Armadas. En términos de costos, no visualizamos que producto de este proyecto de ley vayamos a tener algún incremento relevante de costos, porque como explicaba hace unos minutos, nosotros ya somos una empresa estratégica en términos de seguridad,
la infraestructura y el personal y los procesos administrativos que ya tenemos a propósito de esa ley. Ya tenemos planes de seguridad, tenemos un estudio de seguridad también asociado a nuestra infraestructura, y como también explicaba María Ignacia, tenemos mapeado nuestra infraestructura en términos de la criticidad que ella supone. Respecto a los temas de energía y de cómo determinamos en general la criticidad, hay un elemento que es fundamental, que tiene que ver con aquellos puntos que son críticos para la operación de metro. Sin duda, la alimentación eléctrica es uno de ellos. Hay otros puntos que están asociados a la operación, los puntos de salida de los trenes, los puntos donde se guardan los trenes, algunas estaciones que son críticas también, o tramos de línea que son críticos para la operación en general de la red. Y esos son los criterios que nosotros consideramos. El sistema de alimentación eléctrica de Metro está enteramente redundado, tiene doble fuente de alimentación y es capaz de operar en contingencia, en condiciones degradadas también. Eso es parte del diseño que tenemos. Y lo mismo ocurre con la infraestructura de tecnologías de información. Todos nuestros servidores operacionales son propios, son dedicados exclusivamente a la operación de Metro, están en redes de información también aisladas y redundadas, de manera tal de que ante la caída de algunos de esos sistemas tenemos site de contingencia y protocolos también a través de redes de comunicación internas propias, dedicadas y exclusivas para estos sistemas operacionales que también están redundados, ¿no? Eso no implica que no podamos tener alguna avería, alguna falla, que a veces puede interrumpir el servicio, pero en términos generales toda nuestra infraestructura está redundada. Y además, obviamente, sobre ella opera la capa de ciberseguridad. Tenemos un gerente de seguridad de la información, tenemos protocolos y estamos también permanentemente actualizando nuestros sistemas que permiten, ¿cierto?, protegernos razonablemente. Esto es muy complejo de asegurar el 100% de protección, pero sí razonablemente de los ciberataques y de todo lo que eso significa. No sé si me ha quedado alguna pregunta pendiente. Si es así, por favor me la hacen solamente una y duda vamos relacionada profundizando en con, aquellos aspectos por que supuesto, consideren necesarios. es una duda respecto al compartir la infraestructura crítica. Ah. Hay países que, por ejemplo, Ucrania han tenido bombardeo y la gente se ha refugiado en sus estaciones de metro, o sea, se han ocupado para esa situación. O sea, nosotros somos una comisión de defensa que tiene que ver varios aspectos. Pero también está dado que la red es amplia y sigue creciendo, el poder usar los mismos espacios que Metro ha ido desarrollando para poder compartir infraestructura crítica, básicamente habilitante, digital, fibra óptica. ¿Esto se está conversando? ¿Es una de las áreas en que ustedes tengan alguna propuesta, o si se necesita de alguna ley para habilitar a Metro a poder hacerlo también? Estaríamos atentos a poder tramitar algo similar. Gracias. Actualmente las empresas de telecomunicaciones utilizan nuestros túneles, de hecho arriendan los espacios, y tenemos prácticamente toda la red, no prácticamente toda la red, con tendidos de fibra óptica al interior de nuestros túneles, que son utilizados por las empresas de telecomunicaciones para los servicios a la ciudadanía y también para dar servicios a las empresas. Hay fibra oscura, que se llama, que es la fibra que va de punto a punto y que simplemente se conecta en los extremos, y también tenemos fibra abierta, con nodos en cada una de las estaciones. Tenemos a todas las compañías de telecomunicaciones con nuestra red y los túneles iluminados con tecnología celular, y adicionalmente también tenemos sistemas de radio, comunicación más, digamos, al estilo anterior, antiguo, pero digitales, encriptadas, que nos permiten tener también sistemas de comunicación de respaldo. Es decir, en ese sentido, nuestra red nuestros túneles han estado disponibles y están en uso para tendidos de fibra óptica de las empresas de telecomunicaciones, que todas ellas, diría, atraviesan su red de fibra, donde nosotros tenemos, eso sí, túneles, infraestructura.
Perfecto, muchas gracias. No sé si quieren hacer algo más, uso la palabra, porque si no, seguiríamos con el próximo expositor. El, sí, la senadora Proboste ha solicitado si pueden precisar cuántas veces se reunieron con el Ejecutivo en el trabajo prelegislativo, si tuvieron alguna reunión previa. No, senadora, en los trabajos pre-legislativos no nos hemos reunido con el Ejecutivo, ha sido posterior a la presentación de la ley. Muchas gracias, señor presidente. Damos así por concluida la intervención de la empresa de transporte Metro S.A. Agradecemos al presidente del directorio, Guillermo Muñoz, al gerente general Felipe Bravo y a la gerenta de asuntos legales, señora María Ignacia Castro. Muchas gracias a ustedes. Entiendo que tienen directorio ahora, así que les deseamos lo mejor. Muy agradecido. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Chao. Hasta luego. Senadora Proboste. Sí, mire, presidente, mire, esta no es la primera respuesta de una institución a la que hemos invitado a la comisión, hoy fue el caso de Metro, pero con anterioridad a otros servicios. Todos han manifestado que no participaron en el trabajo previo. En la reunión en la que asistió la ministra de Defensa y en la que el Ejecutivo, que nosotros entendemos el gobierno es uno solo, por lo tanto cuando viene aquí un ministro o una ministra lo hace en nombre del Ejecutivo, planteó que había habido trabajo legislativo y que ellos tenían las minutas y nosotros les pedimos en que enviaran copia de esas minutas, dijeron que no tenían ningún problema. Quiero preguntar si es que han llegado esas minutas para establecer con qué servicio, la fecha, los acuerdos, los desacuerdos. Gracias, senadora Proboste. Secretaria, ¿tiene usted antecedentes que le hayan llegado? No, señor presidente, enviamos un oficio solicitando, pero no ha llegado respuesta aún. Bien, recordemos para solicitar que se nos puedan enviar lo antes posible para tener toda la información del trabajo prelegislativo realizado. A continuación, recibiremos del Ministerio de Obras Públicas al director general de concesiones, señor Juan Manuel Sánchez, al jefe de gabinete, señor Sebastián García. Señor Juan Manuel Sánchez tiene la palabra. Muy buenas tardes, senadoras y senadores. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias por esta invitación. Seré breve en la exposición. Se nos ha invitado en el marco de este proyecto de ley a debatir o más bien entregar antecedentes, más bien respecto de la infraestructura crítica y el modelo de concesiones. Mientras Sebastián logra ahí poner la presentación, quisiera en las dos primeras láminas describir brevemente cuál es el objetivo que tiene la ley de concesiones y mencionar en primer término que su objetivo es poder desarrollar infraestructura pública a través de un mecanismo de financiamiento que incorpora recursos privados para servicios de infraestructura pública. Hemos puesto esta imagen para decir que en la práctica un viejo trío que siempre se utiliza y se intenta poder desarrollar, que es adelantar, agilizar y adaptar cada una de las infraestructuras a las necesidades del país. Y esto ha sido una ruta larga, que ya cumple 3 décadas este año, con la primera licitación del túnel Melón, 3 décadas porque se empezó a construir el año 1993. Actualmente el sistema, que es de responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección General de Concesiones, administra 77 contratos. Estos se dividen en esa fórmula que está ahí, en ese esquema. La mayor parte son carreteras o autopistas, 11 aeropuertos. Estos aeropuertos existen 6 en operación, 6 en construcción y operación, porque actualmente estamos ampliando muchos de estos aeropuertos, por lo tanto se cumple esa doble condición. Y también tenemos 12 hospitales. La cantidad de infraestructura respecto a los contratos difiere porque hay contratos, hay obras que se contratan o licitan en paquetes, digamos, ¿no? En el caso muy patente en los hospitales, tenemos hoy día, incluso está desactualizado esto, acabamos de recibir las ofertas de los 2 hospitales de la región de O'Higgins, de Parral Rengo y Pichilemu, y por lo tanto vamos a tener en total por el sistema de concesiones 24 hospitales administrados por el modelo de concesiones. A su vez tenemos 8 recintos carcelarios en operación a través de 3 contratos
y vamos ahora a incorporar pronto, este año licitamos la operación de la cárcel del recinto penitenciario de La Laguna, así como también la licitación, ya pusimos en operación, digamos, el de Concepción, con una ampliación. Estamos trabajando tenemos un embalse en operación actualmente y un embalse en licitación, que es el embalse de La Punilla, y el Convento Viejo en la región de O'Higgins, que está en operación, además de 8 otros contratos que regulan distintas infraestructuras de distinta índole. Entre ellas está, por ejemplo, el Movistar Arena, el Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación, estacionamientos subterráneos y el centro, el Centro Cultural de la Moneda, abajo de la Moneda. Es decir, con este panorama adelante, y que además va a tener, no voy a tener en el plan de proyectos por licitar pronto, que son 46 obras los próximos 5 años, queríamos más o menos partir dejando de manifiesto que la gran cantidad de proyectos que se administran a través de la herramienta de concesiones los consideramos de criticidad alta o mediana alta, dado que generan su interrupción dificultades importantes en la estabilidad productiva, también la protección civil. En este sentido, los 4 objetivos principales del proyecto de ley, consideramos que es muy importante en este sentido saber, o más bien entender o clarificar cuál de todas estas infraestructuras que administramos deberían estar, va a pasar al siguiente, en el Catálogo Nacional de la Infraestructura. Nosotros creemos que, dicho, digamos, en forma muy simple, la principal columna vertebral del país, que es la Ruta 5, es sin duda una de las principales infraestructuras de conectividad que tiene el país. Por esta razón, hay distintas maneras de atender esta criticidad. Una de ellas, usted la mencionó, presidente, de hacer más resiliente. Hoy día, a propósito de los eventos climatológicos, estamos monitoreando y con sensores varios puentes de la Ruta 5, justamente para evitar que esto ocurra, y al mismo tiempo la redundancia. Ya conocemos los bypass de Rancagua, el de Temuco, y prontamente se van a sumar el bypass de Talca, Curicó, San Fernando, Coquimbo y Los Lagos. Esto le va a permitir, por una parte, a la Ruta 5 aumentar su capacidad vial, y en un segundo término también, sin duda, que le va a generar una opción cuando tengamos alguna afectación en alguna de estas rutas. En este sentido, lo importante delante, Sebastián, no voy a mencionar, para hacer más rápida mi intervención, cuáles son, digamos, cómo se regula el Ministerio de Obras Públicas y en qué contexto, adelante, Sebastián, está regida la ley de concesiones, y me voy a detener en explicar que tenemos... ¿Dónde está? ¿Dónde fue? Ahí. Que existen en esta diferente tipo de infraestructura que se administra dos estados importantes desde el punto de vista de la situación contractual. Uno es aquellos proyectos que se encuentran en construcción, donde luego un proceso licitatorio de la elaboración de un estudio se inicia el proceso, que dura alrededor de entre 10 y 12 meses, donde las sociedades concesionarias analizan la licitación y posteriormente se adjudican. Y luego el periodo de operación o explotación. Establece la ley muy claramente cuáles son las obligaciones que están tanto en la ley como también en el contrato de cada una de estas infraestructuras. Un caso intermedio es cuando tenemos contratos que se encuentran en esta doble condición, en construcción y en operación. Es decir, tramos, por ejemplo, como el tramo Talca-Chillán de la Ruta 5, es un contrato, un proyecto se encuentra en construcción, pero digamos en forma simultánea se está operando. Por eso que cualquiera de las eventuales obligaciones que se pudieran adicionar o que se pudieran establecer a los contratos tiene que considerar esta particularidad.
no solamente en el régimen de operación, sino que en ambos casos. Aquí entonces tenemos los aeropuertos de la infraestructura aeroportuaria y la red primaria de aeropuertos en 8 regiones del país. Perdón, sí, efectivamente. Tenemos 34 proyectos viales en operación, de los cuales no solo la Ruta 5, sino que hay una cantidad importante de proyectos en rutas transversales. Tenemos estos 20 recintos y 4 de ellos ya actualmente se encuentran, 3 de ellos en operación y uno que se va a sumar, que es el de El Salvador en Santiago. Y tenemos en distintas etapas de desarrollo proyectos que vienen a continuación. Importante aquí destacar que por licitar implica que a través de las bases de licitación podemos regular nuevas condiciones y que en aquellos que están en llamado a licitación también tenemos un espacio, si es que fuese necesario, para regular a través de convenios complementarios. Los contratos ya adjudicados no implican que no se puedan modificar, sino que simplemente tenemos que revisar si efectivamente alguna de las medidas que se tomen van a irrogar gasto. Hasta el momento, con las condiciones que establecen los contratos, estimamos que no existe mayor inconveniente, ni tampoco, de acuerdo a lo que el proyecto plantea, mayores costos. En ese sentido, estamos alineados con el informe que ha presentado el Ejecutivo, el Ministerio del Interior y Defensa, y sin duda que vamos a concentrar nuestros esfuerzos en comprender de mejor manera cuáles son aquellas infraestructuras o cuáles debieran ser las que eventualmente debieran ingresar a este catálogo o a este directorio de infraestructura, y a partir de ello también determinar cuáles son las obligaciones nuevas que los operadores de las infraestructuras debieran asumir para efectos de cumplir con lo que se establezca en esta ley. Como desconocemos todavía cuál es el reglamento y cuál es digamos, no sé, estamos en plena discusión legislativa, consideramos que actualmente con las medidas y la fórmula en las cuales hemos ido dotando, por ejemplo, las rutas de mayor infraestructura para atender problemas de seguridad pública, estamos cumpliendo con el objetivo principal y el espíritu de esta ley. En este sentido, a través de convenios complementarios, hemos incorporado cámaras de última generación en los sectores de las regiones de la Araucanía, prontamente a ejecutarse, de entrar en vigencia la resolución de urgencia que establece la instalación en la región de Los Ríos, en la ruta 160 en Concepción, de acuerdo a los requerimientos que ha hecho tanto el Ministerio del Interior como también las policías, donde esta tecnología está asociada a un software y también esto es un centro de control que se coordina con CENCO de Carabineros de Chile, que nos resguardan nuestras rutas y también fiscalizan el uso correcto de ellas. En este sentido, el tercer eje del proyecto de ley son las infracciones, la sanción y por lo tanto queremos tener muy claro cuáles son aquellas que, a diferencia de otras infraestructuras públicas, como Ministerio de Obras Públicas, como Estado, como Ejecutivo, vamos a tener la fuerza para poder fiscalizar. Me detengo un segundo en esto. Aquí hay un contrato entre el Estado y una empresa a la cual le hemos solicitado, más bien a través de este contrato, el diseño, la construcción, el mantenimiento y la operación, el servicio de esta infraestructura. Y por lo tanto, tenemos facultades permanentes, no solo en el ejercicio de la regulación, sino que también del ejercicio de ir observando el comportamiento de esta en el tiempo y las nuevas necesidades, de poder hacer las adecuaciones que sean necesarias. En cuanto al eje correspondiente a la atribución y de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, la verdad es que aquí hemos ido también haciendo varias adecuaciones en el tiempo. Hoy día, cada vez que hemos tenido algún evento complejo, se exime del pago peaje y una serie de otras limitaciones que tenía antes la libre circulación, que en el caso de ambulancias, bomberos, carabineros y desde luego las Fuerzas Armadas están liberados de esa condición o responsabilidad. Por último, queremos establecer o más bien poner énfasis en que en este proyecto aún no se define bien quiénes efectivamente son estos operadores de infraestructura crítica, sino que solamente se limita a establecer cuáles son esas obligaciones.
En esto, dado que se trata de una alianza público-privada, donde la infraestructura es pública, pero que está concedida la responsabilidad en su operación, creemos que el proyecto deberá ahondar en definir con claridad cuáles son aquellos responsables, en último término, de efectuar las medidas, ¿no?, que se les van a imponer. Y por lo tanto, nuestra responsabilidad como Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Concesión, o el Estado, el Ejecutivo, de hacerlas valer. También en esto también vuelvo a dejar muy claro que el proyecto no modifica directamente las obligaciones que tienen las concesionarias, o sea, el proyecto no entra en colisión con la ley de concesiones, y al mismo tiempo, en la etapa de explotación o el mantenimiento, nosotros consideramos que con las labores de conservación y continuidad en la prestación de los servicios, deberíamos estar ya contestando la pregunta si es que el proyecto se fuera sometido, digamos, o estuviera dentro de la infraestructura crítica, responder eficientemente a esos requerimientos. Si nacieran posteriormente nuevas obligaciones, eventualmente habría que mirar estos dos ámbitos anteriores, digamos, si es que efectivamente irrogaría gastos en conservación o en nuevas funciones en el mantenimiento o explotación u operación de la ruta. Y en el caso del alcance de nuevas obligaciones, esta debería estar obviamente en concordancia con este plan nacional, con los planes regionales y con los propios del operador de la citada o la específica infraestructura. Y por último, algunas de las eventuales obligaciones que va a imponer este proyecto, creemos que incluso ya han sido o están siendo ejecutadas. Tal vez en otra ocasión, en otra sesión, pudiéramos en la última lámina ahondar en algunas de las obras y de las, digamos, adecuaciones operativas que se están desarrollando en las rutas de Chile y en la autopista urbana en particular, así como también en los otros, digamos, tipologías de infraestructura. Para esto, cabe el caso señalar que producto de las contingencias viales de los fines de semana largos, desde ya el gobierno, desde el año pasado, año 2022, luego de una triste, digamos, situación que ocurrió cerca de Talca, con casi 12, 14 horas de suspensión del tránsito, producto que un camión se volcó, en este caso no fueron por actos, digamos, delictuales o terroristas, en fin, sino que más bien por razones de conducción del camión. Nosotros incorporamos un protocolo de emergencias que implica una serie de coordinaciones desde la policía, carabineros, ambulancia, en fin, pasando por la delegación presidencial, los inspectores fiscales, los Ceremi, en fin, de obras públicas. En esto hemos tenido buenos resultados, hemos tenido un buen desempeño en los últimos fines de semana largos. Este protocolo implica que algunas de las medidas, por ejemplo, para poder resolver atochamientos relacionados con interrupciones repentinas de la ruta, de poder instruir la rotura de medianas, por ejemplo, y establecer un transfer, que significa una pista, cambiarla de sentido a través de conificación en toda su extensión, hasta lograr hacer el desvío adecuado. Y esto ha tenido también otras derivadas, entre ellas en la autopista urbana se ha establecido un procedimiento de atención a víctimas de encerronas. Esto ha sido particularmente importante en los últimos eventos dramáticos que se han sucedido en las autopistas, donde el control de la seguridad y la responsabilidad de combatir el crimen y lo que ocurre en esos lugares sigue estando en Carabineros. Creemos que el servicio que prestan las concesionarias era posible ampliar, al menos a tener una ayuda temprana. En uno de los últimos eventos, la concesionaria Costanera Norte y Autopista Central, justo en el cruce donde se produjo un portonazo, llegó en menos de 5 minutos, dado que todos estos sistemas, todos los proyectos viales concesionados cuentan con un centro de control monitoreado 24/7, donde también existe la presencia de un carabinero en el centro de control, y creemos que esta capacidad de respuesta, que si bien no evita la flagrancia, sí permite al menos atender lo que es más importante, a las víctimas, y en segundo término aportar las pruebas para la investigación
que las policías y el Ministerio Público puedan desarrollar a continuación. Con esto, presidente, doy por terminada mi presentación. Si hay alguna duda, dispuesto a escucharla y a responderla la medida que tenga respuesta. Muchas gracias, señor Juan Manuel Sánchez, director general de Concesiones. Muy clara su exposición. Se ofrece las palabras para preguntas. Senadora Proboste. Bueno, agradecer al jefe de concesiones. La verdad, como él lo ha señalado, hay temas de este proyecto de ley que superan el alcance de la unidad de concesiones, porque, bueno, la Ruta 5, su gran mayoría, esperamos que no tengan la creatividad de concesionarla íntegramente, sino que tengamos espacios también de poder circular libremente. Entiendo que le fue muy bien en Canadá haciendo una difusión de las posibles nuevas concesiones del país. Me imagino yo que circuló por carreteras en donde no tuvo que pagar peaje, ¿no? Como ocurre en buena parte de otros países desarrollados en nuestro país, a diferencia de lo que nos ocurre hoy día acá en Chile. Me gustaría preguntarle si es que el ministerio tiene un catastro de infraestructura crítica por región. Y esto lo quiero vincular ahora sí al tema de la unidad de concesiones, porque tal vez es un buen ejemplo para poder señalar cómo en un mismo territorio, como en un área geográfica, tenemos infraestructura crítica diversa, que son operadores distintos. Estoy pensando en Atacama, en donde podemos tener el aeropuerto concesionado, por cierto, en donde se llueve, en donde los trabajadores no tienen dónde realizar sus almuerzos, y esto a vista y paciencia de lo que ocurre. A vista paciencia, me imagino yo, de la unidad de concesiones. Entonces, me gustaría preguntarle, en aquellas zonas geográficas en donde hay varias infraestructuras críticas a cargo de operadores diferentes e interdependientes, ¿cómo se declara la autoridad competente por parte de la unidad de concesiones? La declaración de una zona crítica, porque usted dio ejemplos respecto de Ruta 5 y particularmente de algunos bypass. Claro que fue un territorio bien reducido entre Coquimbo y el Maule, pero la verdad, desde los albores de nuestro descubrimiento, Atacama, incluso antes que Antofagasta, era parte de nuestro país. Entonces, bueno, ¿cómo esto se resuelve? Cómo efectivamente tenemos estas declaraciones de zonas críticas que faciliten una mayor protección, porque de esto se trata el proyecto de ley. El proyecto de ley lo que busca es cómo observamos esta infraestructura crítica, reconocemos esta infraestructura crítica y se establecen mejores protecciones y una mayor coordinación entre los diferentes operadores titulares de esta infraestructura crítica, y en este caso particular radicadas en la unidad de concesión. Entonces me gustaría saber cómo fue esta conversación previa con el gobierno antes de presentar este proyecto de ley, particularmente con la unidad de concesiones, porque, insisto, reúne en un mismo territorio, en muchos casos, infraestructura distinta, pero que son distintos operadores, y por lo tanto tiene que haber una coordinación con una autoridad competente. Me gustaría saber cuál es esa autoridad competente en una zona geográfica y cómo se coordinó previamente este trabajo legislativo, porque uno en el proyecto de ley no se visualiza claramente. Como en la protección de la infraestructura crítica hay distintos, lo vimos recién con Metro, pero lo vemos también en la superintendencia. Por eso le decía, presidente, que habíamos invitado al MOP, porque a lo mejor hay temas en los cuales el director no nos va a poder responder. Por ejemplo, los sistemas de agua potable rural. Cómo se hace un despliegue de protección a una infraestructura que evidentemente es crítica. Y cómo está viendo la responsabilidad en el correcto funcionamiento de los servicios
esenciales en materia de la seguridad de los ciudadanos. Lo digo a propósito de su última intervención en las autopistas. Conozco a una familia cercana que fue víctima lamentablemente de un asesinato en una de las autopistas y hasta el día de hoy no tienen información respecto de las cámaras, de algo tan básico, ¿no? De las cámaras de vigilancia, no existen en esos sectores. Y me gustaría preguntar si es que hay alguna cláusula en los contratos de concesiones vigentes que obligue a los concesionarios a invertir en prevención. Lo digo porque una de las primeras conversaciones que tuvimos en este periodo de la comisión, en este año legislativo, fue después del lamentable hecho en donde falleció un funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil en el aeropuerto más importante que nosotros tenemos en nuestro país. Lo digo pensando también, por ejemplo, en el aeropuerto concesionado de Atacama, en donde es una gran extensión y tienen un vehículo para resguardar todo el perímetro. Lo digo pensando, por ejemplo, en ese mismo aeropuerto, en donde ninguno de los funcionarios puede hacer uso de armas, de sus armas, porque no hay una armería. Entonces, ¿cómo se resguarda desde la unidad de concesiones con las empresas concesionarias que hoy día cumplen esta tarea, que por cierto son infraestructura crítica? Eso, presidente. Gracias, senadora Proboste. Solicito el acuerdo para extender 10 minutos. Muy bien. Senador Pedro Araya. Gracias, presidente, por su intermedio saludar a nuestro invitado, y yo quiero hacer una consulta más pensando en la aprobación de este proyecto de ley, porque claro, la senadora Proboste resume bastante bien el problema que tenemos las concesiones. Yo quiero decir que per se creo que el modelo de concesión es bueno. Lo que ocurre es que el actual sistema de contrato de concesiones que tiene Chile yo creo que es muy malo, y es bastante leonino para el Estado. Si uno mira, por ejemplo, infraestructura crítica que se podría decretar en Antofagasta, el hospital concesionado de Antofagasta, tenemos una infinidad de problemas con la concesionaria. O sea, una simple situación, hay que instalar una sala o una modificación de una sala que estaban pidiendo los doctores para realizar alguna actividad, le dicen que eso no se puede porque no está en el contrato de concesión, hay que modificar en el contrato. El caso del aeropuerto de Antofagasta, tenemos servicios que son bastante deficientes en el aeropuerto, eh, que tampoco son escasamente controlados. En el caso de la autopista, hemos estado planteando la necesidad, por ejemplo, de instalar pórticos lectores de patente para ver el caso de los vehículos robados, y nos dicen que no, porque eso no estaba en el contrato de concesión. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque si esta ley se aprueba, lo que va a ocurrir en la práctica es que aquellas concesionarias que estén explotando la concesión van a tener que cumplir ciertas obligaciones. Y ellos probablemente se van a amparar diciendo, mira, que hay un contrato de concesión y el contrato de concesión no dice nada de lo que ustedes me están viendo hoy día. Entonces la pregunta es, ¿cómo con concesiones se resuelve ese punto? Porque esto no puede quedar entregado a la buena voluntad de la concesionaria, que lo voy a hacer y después veo cuánto le cobro, sino que hay una obligación que impone el Estado, pero ellos perfectamente se van a amparar en su derecho de que esos son temas que no están contemplados. Entonces, en esa la pregunta concreta es que si aquí se necesitaría una modificación legal o incluir expresamente una modificación legal a la ley de concesiones, o incluir expresamente en este proyecto la obligatoriedad de aquellas concesiones que, estando con concesión de explotación, cumplir a cabalidad con lo que le imponga la autoridad. Como una forma de prevenir, porque a mí se me ocurre, por ejemplo, el caso si se declara infraestructura crítica el aeropuerto de Antofagasta o el hospital de Antofagasta, van a tener que instalarse una serie de medios tecnológicos que hoy día no están y por contrato de concesión no están, y tampoco están ni siquiera en los breves de que van a estar en el próximo tiempo. Entonces ahí hay un problema que va a ser un problema de aplicación práctica. Entonces, en esa línea, desde la experiencia que ustedes tienen en concesiones, ¿cómo se administra esto? Porque si sabemos que esto se lleva a un juicio arbitral, que es lo que contempla los propios contratos, puede ser una eternidad antes de que se tomen esas decisiones. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Araya. La pregunta que yo quiero hacer también dice en relación con lo que formulé anteriormente respecto a la visión que tienen del uso de infraestructura crítica compartida. En las concesiones, dado que hay un tercero, algunas veces al entregar la concesión, él bloquea la posibilidad de poder llevar a terceros, específicamente un puente. En el caso puntual, no sé si ustedes tengan los antecedentes, el puente sobre el Chacao. Está considerado que va a poder llevar, por ejemplo, fibra óptica de cualquiera. En general, el Estado concesiona, pero antes de concesionarlo era un bien nacional de uso público, podríamos decir. O sea, en la práctica tenemos que mantener ese espíritu para poder tener más robustez. Si también pudieran dar alguna respuesta al respecto. Muchas gracias. Los dejamos ahora con la palabra. Muy bien, muchas gracias. Voy a tratar de responder rapidito y claramente las preguntas que me han hecho ambos
o sea, los 3 senadores presentes. Efectivamente, hoy día el encargado de resolver y de la protección civil es Senapred, y el Ministerio de Obras Públicas es sin duda el brazo, por así decirlo, ejecutivo, ejecutor de las medidas que ese comité de emergencia establece. A este respecto, dentro del Ministerio, esa ley también nos regula a nosotros internamente de cómo organizar las labores, tanto para la emergencia como para la recuperación de los servicios básicos y luego las materias relacionadas con la reconstrucción en el caso que sea un desastre mayor, pero es a través de esa metodología que hoy día también la Subsecretaría de Prevención, o sea, la Secretaría de Interior instruye cuando tenemos alguna eventualidad, y es también la coordinación con Carabineros, y en este sentido las sociedades concesionarias, como digo, tienen una relación directa con Carabineros, y a través de la entidad pública dentro de lo que digamos, incorpora a los delegados presidenciales como representantes del Ministerio del Interior en las regiones, son los responsables de determinar algunas de las medidas que incluso en este protocolo de emergencia por congestión vial determinan. Ahora, sin perjuicio de ello, tomo la palabra y tomo el desafío, senadora. Yo particularmente en este minuto no tengo conciencia de la cantidad, incluso saliéndome del ámbito de concesiones, de infraestructura que está siendo operada por algún tercero, digamos, que no sea el propio Estado, en cada una de las regiones. Me llevo eso desde el punto de vista de concesiones. En el caso de los contratos que están concesionados, los tenemos en Ferrocontrol, es decir, hay una orgánica dentro de concesiones donde existen divisiones que tienen un jefe responsable de cada uno de los proyectos y contratos que administra, tanto aeroportuarios, de carretera y cada uno en los estados que se encuentran. En el caso de nuestra orgánica, nosotros somos los responsables de proveer esa información a la emergencia. Desconozco si es que en el MOP existe ese digamos, catastro que usted plantea. Sí recuerdo que en el caso de Senapred se hizo un catastro en el pasado, entiendo que se está totalmente actualizando, de infraestructura crítica, que es visualizado por el servicio de emergencia, y que cuando tenemos algún evento, insisto, de carácter natural, Senapred inmediatamente puede estimar cuál es la magnitud del daño o el posible daño o qué infraestructura se dañó producto de la localización de ese evento en particular, sea este desbordes de río, marejadas, terremoto, en fin. Probablemente ese insumo, esa información o esa herramienta podría servir en estos casos que la ley también regule, que esta ley regule. Respecto tanto al aeropuerto de Atacama y de Antofagasta, la primera noticia es que ambos se van a llamar a licitación este año para su ampliación. Por lo tanto, efectivamente, pasaron demasiados años, por diversas razones, no todas, digamos, asignables a la Dirección General de Concesiones y al Ministerio de Obras Públicas, pero estos son 2 aeropuertos que se licitan este año para ponerlos a tono con la exigencia del momento, con la actividad económica de la región. Y al menos nosotros estamos muy contentos de poder decir que vamos a iniciar muy pronto la ampliación de esos aeropuertos. Y respecto al tema de seguridad en los aeropuertos, la verdad es que en esto hay que tener en consideración que hay diversos actores que participan digamos, del ecosistema aeroportuario. La concesión se hace sobre el edificio, sobre la terminal, y servicios anexos, como, digamos, estacionamiento, en fin. Todo lo que tiene relación con el recinto aeroportuario completo entra a ser responsabilidad de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Y es en este sentido que lo que ocurrió y de hecho las obras de la infraestructura aeronáutica, la que denominamos horizontal, no está asignada en el contrato al concesionario, sino que solo el área concesionada es aquella que presta los servicios de embarque, desembarque, carga y todos los anexos, digamos,
a la actividad propiamente tal comercial del aeropuerto. El resto, si fueran obras, están también en el MOP, en la dirección del aeropuerto del Ministerio de Obras Públicas, o en el caso de la seguridad y el cómo se organiza internamente el área donde están, digamos, las pistas, los calzos, etcétera, son de responsabilidad de otra institución. Sin perjuicio de ello, hay una coordinación interna en el aeropuerto en cada uno de ellos para sostener, digamos, una debida, digamos, protección en todas las áreas del aeropuerto. En otros países, el aeropuerto es completamente concesionado e incluso hay seguridad, que es parte de las exigencias que se establecen en el contrato. En el caso chileno, no es así. La seguridad en ninguno de los contratos está, digamos, seguridad armada, digamos, que tenga capacidad de poder responder ante un ataque, está solamente puesta en quienes tienen la potestad de la fuerza, en este caso en Chile. Por último, respecto a la autoridad de concesiones en la región, nosotros tenemos en cada contrato un inspector fiscal. La ley establece que hay un inspector fiscal que determina la responsabilidad del correcto ejecución del contrato, y está este director, que es el responsable de que esos inspectores fiscales cumplan lo que los contratos y la ley establece. Sin perjuicio de ello, estamos trabajando en poder descentralizar muchas decisiones, pero sobre todo ya es un hecho que la mayoría de estos inspectores que antiguamente dirigían estos contratos desde Santiago lo hacen desde la región. Para ello es que también estamos trabajando, esto va a ser progresivo, esperamos que la ley de presupuesto 2024 nos apoye en eso, de generar oficinas en un principio regionales en algunas regiones específicas para poder lograr tener, pero más que todo, en la coordinación de los proyectos y los contratos que tenemos en cada una de ellas. También quiero aprovechar de decirle a la senadora Proboste que hay muchas obras que en Atacama quedaron sin realizarse, producto de proyectos que no contemplaron por razones de costo, otras porque se generaron dificultades incluso muy recientes con la pandemia, pero que hoy vamos prontamente a iniciar y que le hemos denominado un conjunto de obras que suman alrededor de 500 millones de dólares en todo el país, más bien en 9 regiones del país para ser exacto, que hemos denominado el programa Buen Vecino, que son obras que van a mejorar la seguridad vial, peatonal, de aquellas localidades que están anexas a la ruta, y creemos que eso también contribuye a que la seguridad de la ruta mejore en su conjunto. Eso lo haremos pronto, son a lo menos 4 obras las que se inician, que son muy importantes, se las puedo detallar a continuación. En el caso del Hospital de Antofagasta, este hospital pertenece al primer grupo de hospitales que se concesionaron en Chile, bajo un modelo que establecía, además de la construcción de la obra, una serie de servicios complementarios como seguridad alrededor de entre 12 y 14, dependiendo del contrato, seguridad, alimentación, limpieza, etc. La nueva camada de hospitales que estamos desarrollando por concesiones no considera esos servicios, fueron sacados de ese contrato, y por lo tanto es solo infraestructura y mantenimiento de esa infraestructura y el equipamiento médico, en ambos casos, digamos, provisión y mantenimiento. Por lo tanto, desde el punto de vista de esta ley, no considera la operación, más bien del mantenimiento del activo, digamos, del hospital, todos estos nuevos hospitales. Sin embargo, en el de Antofagasta, junto con el Félix Bulnes, el de El Salvador, Maipú, La Florida, contemplan servicios, entre los cuales está incluso la seguridad privada, digamos, internamente del hospital. Esto estamos trabajando junto al Ministerio de Salud justamente para revisar cómo poder traspasar estas responsabilidades que en el futuro van a estar radicadas en el Ministerio de Salud, nuevamente en estos hospitales que tenían servicios contratados a la concesionaria, de nuevo al Estado o de nuevo al Ministerio de Salud. Y esto tiene implicancias presupuestarias, evidentemente, porque implica que lo que pagamos por este lado pasa, no necesariamente más, pasa a ser pagado por salud. Y entonces en eso estamos trabajando. Probablemente esta ley va a tener que considerar esta particularidad que hay algunos hospitales
que solamente el concesionario tiene que mantener la infraestructura, mientras que en otros sí entramos a operar, como en este caso de los 4 que acabo de mencionar. Puente Muchas sobre el canal gracias. destacado, perdón, presidente, Sí, usted preguntó. El puente es una obra pública directa, la hace Vialidad. Se está, digamos, revisando si es que una vez construido se incorpora a la concesión de Chacao Chonchi, tanto para su mantenimiento y operación permanente del puente. Por lo tanto, sí podría ser en el futuro parte de las responsabilidades de un contrato de concesión. muchas gracias, senadora Araya. Presidente, yo solamente una reflexión y en esto pedirle al director de concesiones que le puedan dar una vuelta, porque claro, aun cuando se siguiera el ejemplo hipotético que el Estado se hiciera cargo de la operación y la concesionaria solamente de lo que fuera la construcción, la mantención del edificio, igual tenemos un problema, por dar un ejemplo tonto, pero supongamos que en el hospital de Antofagasta hoy día tiene vidrios de, no sé, de 10 milímetros y resulta que el estudio de seguridad dice que hay que instalar vidrios que son blindados de tal o cual grosor. Y la concesionaria perfectamente puede decir que eso no está en el contrato, que eso además le resta valor al edificio. Entonces tenemos un problema de lo que va a ser la práctica de decisiones que pueda tomar la autoridad sobre los contratos que se están ejecutando, independiente que, por ejemplo, seguridad lo administre, pero como la concesionaria lo que hace al final del día es la mantención del edificio, ellos no permiten, y ustedes saben lo mejor que yo, que ni siquiera pueden cambiar un enchufe ni una ampolleta. Entonces, eso yo creo que hay que buscar alguna fórmula en este proyecto, que eso no se transforme en algún minuto en una batalla judicial, arbitraje, que al final del día la decisión se demore 6, 7 meses, un año. Pues en eso, Muchas casi que gracias, acá senadora habla de... Araya. Sí, tiene la palabra. Presidente, por su intermedio, muy cortito. La facultad existe, senador. Está en la ley de concesión. El contrato establece que nosotros podemos hacer convenios complementarios y lo hacemos permanentemente. ¿Ah? Quizás la ley podríamos mirar bien si es que efectivamente puede fortalecer la posición. Lo que está en entredicho, lo que habría que mirar es que si efectivamente esas mayores prestaciones que la infraestructura tiene que dar va a irrogar o no costo. Y ese costo o se paga directamente o se compensa al contrato que no lo consideró originalmente, pero quiero en esto decir que si hay que cambiar la tipología digamos, de los cristales de las ventanas, nosotros podemos mandatarlo. De hecho, las cámaras de seguridad, como he dicho, ha sido motivo de un convenio complementario donde nunca estuvo pensado esa infraestructura con tener esa calidad de tecnología que puede tomar imágenes hasta a 3 kilómetros, y hoy día lo hemos hecho por la vía de un convenio complementario, que siempre es posible desarrollar. Muchas gracias, señor Juan Manuel Sánchez. Dado que estamos llegando al término, senadora Proboste. No, presidente, traté de buscar el catastro de infraestructura crítica de Senapred, pero no lo encontré. Entonces, creo que sería bien importante porque tenemos todavía invitados pendientes. Esto es un proyecto que es un tema nuevo y en la medida que tengamos mayor información, más invitados, se contribuye también a poder generar una mejor iniciativa legislativa. Creo que sería importante insistir en la necesidad de que pueda concurrir el director o directora de la DIFROL, el ministro de Relaciones Exteriores, la directora de presupuesto que fue solicitada por el senador Macaya, agregar al director del Senapred, que no lo teníamos, pero creo que a la luz de lo que se ha planteado en el día de hoy, y también de algunas empresas que son bien estratégicas para el país. Estoy pensando en Codelco, en el Consejo Minero, para incorporar una visión pública y una visión privada en un eje o sea, en un área que es fundamental para el desarrollo económico de nuestro país, si le parece. Perfecto, así lo haremos. Buscaremos después con los asesores de ustedes la fecha en que podamos incluso programar una segunda sesión semanal. El director de la ANI estaba ya en el catastro nosotros lo habíamos enviado, ¿no? Sí, Sí, lo vamos a invitar, se le va a invitar. Dado que efectivamente tenemos que escuchar muchas personas, una de las propuestas es probablemente abrir un día más, si es que las agendas lo permiten, Sería si bueno, se puede. presidente, porque Sí, además tratemos de buscar un día lunes en Santiago. sí, Bueno, nosotros eso lo tenemos conversamos posteriormente. educación de la tarde, Sí, entonces buscaremos el ajuste necesario para poder convocarnos. También señalar que nos acompañó el Ministerio de Defensa Nacional, la abogada del área de asesoría jurídica, señora Liselot Yáñez, a quien le damos la bienvenida, nos va a estar acompañando, y agradecer a quienes hoy hicieron sus exposiciones, y también, dado que nos están siguiendo a través de streaming, televisión del Senado,
señalar que todas las informaciones oportunas que puedan hacer llegar incluso de la sociedad civil organizada y expertos que tienen bastante información, que hagan llegar también sus opiniones al proyecto de ley. Muchas gracias. Habiéndose dado cumplimiento a la tabla, se levanta la sesión. Recording stopped.